Buenas tardes, bienvenidos a una sesión más de nuestro taller de cultura financiera. En esta sesión nosotros vamos a validar qué tipo de medidores financieros tenemos y para qué sirve cada uno de ellos. ¿Para qué nos sirven estos medidores financieros? ¿Cuál es el objetivo del análisis financiero? El análisis financiero es, en resumidas cuentas, la extracción de datos de los estados financieros que tiene nuestra compañía y en base a eso vamos a determinar estos medidores, vamos a obtener los medidores que nos van a permitir darnos una idea de cómo está financieramente nuestra empresa. Y en base a eso vamos a tomar decisiones de carácter operativo, esto es si la operación está yendo bien, si la operación es la correcta o si necesitamos hacer modificaciones en la misma. Vamos a poder tomar decisiones de inversión, si la inversión que estamos teniendo es la correcta o si ha llegado el momento de ver otros panoramas de inversión, si es un buen momento para invertir en alguna expansión o en algunas cuestiones que tengamos planeadas en nuestra compañía, y también nos va a permitir tomar decisiones de financiación. Si el financiamiento que estamos teniendo es el correcto, es bueno, el grado de financiamiento que tenemos es el adecuado, o vamos a poder también determinar si en un momento dado este financiamiento nos va a ocasionar en el largo, mediano o corto plazo algún tipo de problemas. Con el análisis de los medidores financieros vamos a poder determinar el grado de solvencia que tenemos en nuestra compañía, la situación crediticia que tenemos, cómo estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, si estamos haciéndolo en tiempo y forma, si podemos cumplir con esas obligaciones o si ya son demasiadas las que tenemos y en algún momento no vamos a poder cumplirlas. También vamos a determinar el grado de dependencia de terceros que tiene la compañía, esto es de los proveedores y de acreedores. Vamos a poder ver la relación entre la inversión de nuestros accionistas y cómo estamos recurriendo al crédito por parte de terceros. En general vamos a determinar la situación financiera de nuestra compañía. Para el análisis financiero tenemos razones financieras que se dividen de la siguiente manera. Tenemos los índices de liquidez, que van a medir la capacidad que tiene la empresa para cubrir las obligaciones en el corto plazo, en función a los activos que posee. Tenemos los índices de rentabilidad. Estos índices de rentabilidad nos van a medir la capacidad que tiene la empresa para generar sus utilidades a partir de los recursos que tiene disponibles. Tenemos los índices de actividad y rotación. Estos índices de actividad y rotación nos van a permitir valorar la capacidad que tiene la empresa para generar sus recursos en efectivo. Tenemos los índices de endeudamiento o apalancamiento. Estos van a medir en qué grado está la empresa financiada por parte de terceros, de todos los activos que posee la compañía, cómo se ha financiado de manera externa. Tenemos los índices de cobertura que nos ayudan a relacionar los cargos financieros que tiene la compañía en base a los financiamientos que ha tenido. Y los índices bursátiles, estos nos van a indicar cómo se desarrolla nuestra compañía en la bolsa de valores. Esto es para las compañías que son públicas y que cotizan en la bolsa de valores. Aquí tenemos la clasificación de los indicadores financieros. Dentro de los indicadores de liquidez vamos a tener la razón corriente, la prueba ácida y el capital neto de trabajo. Dentro de los indicadores de actividad vamos a tener la rotación de cartera, de inventarios, los activos totales y la rotación de proveedores. Dentro de los indicadores de endeudamiento vamos a tener el nivel de endeudamiento, la concentración de pasivos a corto plazo, la cobertura de intereses,
Dentro de los indicadores de rentabilidad vamos a tener el margen bruto, el margen operacional, el margen neto, el rendimiento del patrimonio o ROE, el rendimiento del activo o ROA y el EBITDA. Esto es un acrónimo de las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, por sus siglas en inglés. Este indicador nos va a mostrar la rentabilidad antes de todos estos conceptos para ver cómo estamos operando nuestra compañía. Los índices de liquidez van a medir la capacidad que tiene nuestra compañía para hacer frente a las situaciones inmediatas o a sus compromisos inmediatos. En estos tipos de índices nosotros vamos a ver si nuestra empresa tiene solvencia en el corto plazo, si podemos cubrir los compromisos que tenemos, tanto hacia nuestros proveedores o acreedores como de manera interna en la empresa con el pago a nuestros empleados. Estos índices son importantes puesto que cualquier empresa, aunque tenga inversión en muchos inmuebles, por ejemplo, no puede ser líquida si no puede cubrir sus compromisos en el corto plazo. Por lo tanto, es importante que pongamos especial interés en estos índices y son los primeros que vamos a verificar en el análisis financiero. Una de las razones más comunes y que se usa más frecuentemente es la razón del circulante. También la podemos conocer como razón del corriente. Esta la vamos a obtener dividiendo el activo circulante entre el pasivo circulante. Este índice nos va a mostrar la capacidad que tiene la compañía para respaldar todas sus deudas en el corto plazo, que es el pasivo circulante, con todos los activos que va a cobrar en un corto plazo, que es el activo circulante. ¿Cómo leemos esta razón? El resultado que nos dé tiene que ser mayor a 1. Si nos da 1.2, ¿qué quiere decir esto? Que por cada peso que debe la empresa a sus proveedores y acreedores, tiene 1 peso con 20 centavos para hacerles frente. Por lo tanto, pues sería algo muy bueno para cualquier compañía, puesto que quiere decir que en el corto plazo está respaldado todas sus deudas por lo que la empresa posee. La lógica diría que a mayor resultado de este indicador va a ser mejor. Sin embargo, ya cuando llega el resultado a 1.5 o mayor, quiere decir que la compañía tiene muchos recursos ociosos. Esto es efectivo que tiene y que puede invertir y que puede sacarle provecho. Entonces vamos a tener que lo ideal va a ser mayor a 1 y menor a 1.5. Ya cuando nosotros tenemos un indicador mayor a 1.5, entonces podemos plantearnos el cómo vamos a invertir todos los recursos ociosos que tengamos. Y ahí vamos a poder ver ya cuestiones de inversión o de comprar algún activo fijo o de recurrir también a instrumentos financieros que nos permitan trabajar este dinero. Otro indicador dentro de nuestros índices de liquidez es la prueba ácida. Aquí vamos a restarle al activo circulante los inventarios y el resultado lo vamos a dividir entre el pasivo circulante. ¿Por qué vamos a restar los inventarios? Dentro de todos los activos a corto plazo que tenemos, los inventarios son los menos líquidos, puesto que son los que nos va a llevar más tiempo convertirlos en dinero. Si tenemos nosotros un inventario de materia prima, todavía va a faltar la transformación de esa materia prima a un producto y después de eso vamos a tener también una parte de tiempo en que vamos a tener que vender el producto terminado. Por lo tanto, va a llevar un tiempo mayor convertirlo en dinero. Por eso es que esta prueba ácida se le quitan los inventarios porque son los que vamos a convertir en dinero con mayor dificultad.
Idealmente, esta razón o este índice debe de fluctuar entre 0,5 y 1. Esto quiere decir que por cada peso que deba la empresa, lo está respaldando con ya sea 50 centavos o un peso de lo que posee, excluyendo los inventarios. Una razón por debajo del 0,5 estaría mostrando insolvencia en el corto plazo por parte de la compañía, y una razón mayor a 1 estaría mostrando que la compañía tiene demasiados recursos ociosos. Por lo tanto, bueno, esto nos va a ayudar para determinar si nosotros necesitamos bajar el nivel de los pasivos o si necesitamos invertir nuestros recursos en algún instrumento para poder aprovechar al máximo todas las posibilidades de financiamiento o de crédito que tenemos. Otro de los índices que tenemos dentro de nuestros índices de liquidez es el capital de trabajo. Este índice nos va a decir cuáles son los fondos que le quedan a nuestra compañía si liquidamos todo el pasivo circulante. La operación es activo circulante menos pasivo circulante. El resultado de esto, de manera ideal, debe de ser un número positivo y nos va a mostrar los fondos con los que puede operar nuestra compañía si liquidamos todos los pasivos que tenemos a corto plazo. Esto nos puede permitir darnos una idea de si en determinado momento vamos a poder hacer frente a algún tipo de crisis o algún tipo de evento fortuito que se llega a presentar en cualquier empresa. Incluso en la vida diaria tenemos los eventos fortuitos a los que tenemos que hacer frente de manera financiera. Y esta operación nos va a permitir conocer si es que nosotros tenemos algún fondo para hacer frente a este tipo de eventos fortuitos que se lleguen a presentar en la operación de nuestra compañía. Dentro de los indicadores financieros también vamos a tener los índices de endeudamiento. Estos índices nos van a permitir darnos cuenta del nivel de endeudamiento que tiene la empresa. Lo que es lo mismo, la participación que tienen los proveedores y los acreedores sobre nuestra compañía. Dentro de los índices de endeudamiento está la razón del endeudamiento, que es el total de pasivos, se obtiene dividiendo el total de pasivos entre el total de los activos. Esto nos va a permitir ver el porcentaje que tienen nuestros acreedores sobre los activos de la compañía. ¿Qué parte de los activos que posee nuestra compañía le pertenecen a los acreedores o a los proveedores en base a la determinación de esta razón de endeudamiento? Por ejemplo, si el resultado de esta operación nos da un 0,58, quiere decir que el 58% de lo que tiene la empresa le pertenece o lo debe a sus proveedores y acreedores. Un nivel de endeudamiento muy alto, alrededor del 60-70%, puede hacerse difícil pagar o cumplir con estos compromisos financieros. Por lo tanto, aquí la importancia de esta razón es validar el porcentaje que tenemos de endeudamiento en la compañía y poder ajustarlo para sacar el mayor provecho de los créditos que tenemos con proveedores y acreedores. Otro índice de endeudamiento es el apalancamiento financiero. Esta es la razón, también se le llama razón deuda patrimonio. Este indicador nos va a mostrar el grado de compromiso que tienen los accionistas para con los proveedores y acreedores. Por lo tanto, se divide el pasivo entre el patrimonio o el capital.
el resultado nos va a mostrar el compromiso que tiene la empresa en el rubro de su capital para con los acreedores y proveedores. Recordemos que el endeudamiento es sano siempre y cuando se logre un efecto positivo sobre las utilidades. Esto es, que por cada peso que nosotros tengamos de deuda podamos generar un beneficio para la compañía. Se recurre a la deuda para comprar activos que puedan generar utilidades a la compañía. Por lo tanto, siempre y cuando estos activos nos generen mayores rendimientos a los que pagamos por la deuda y los intereses de esta, el endeudamiento está justificado y es sano para la empresa. Se empieza a volver un problema cuando estamos sobreendeudados y la generación de utilidades no es la suficiente para hacer frente a nuestras deudas, al pago de los intereses y todavía quede un margen de utilidad. Ahí es cuando ya el endeudamiento se vuelve un problema. Por lo tanto, es necesario que nosotros veamos si realmente estamos sacando provecho del endeudamiento que tenemos en nuestra empresa. Tenemos también los índices de cobertura, que nos van a permitir determinar si vamos a ser capaces de pagar los intereses sobre los créditos que adquirimos de terceros. Dentro de estos índices o razones tenemos la cobertura de los gastos financieros, y esto nos va a mostrar las veces que como compañía podemos cubrir los gastos que resultan de los créditos adquiridos. Para obtener este índice vamos a dividir las utilidades antes de impuestos entre los gastos financieros. Otra opción es dividir las utilidades antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones entre los gastos financieros. ¿Sí? Los gastos que nos genera el haber pedido algún tipo de crédito o préstamo. La razón que vamos a obtener de estas operaciones nos va a decir cuántas veces podemos pagar estos gastos financieros con las utilidades generadas por nuestra empresa. Y esto nos va a dar una idea de si realmente estamos trabajando el dinero que pedimos prestado y se justifica el pago de los intereses o si no está justificado. Si las razones son iguales o menores a 1, quiere decir que vamos a tener un problema al momento de estar trabajando el dinero que pedimos prestado, porque no nos está generando ninguna utilidad. Ya si tenemos factores mayores a 2, pues quiere decir que estamos sacando el mayor provecho de los créditos obtenidos y que el pago de intereses está justificado, puesto que nuestras utilidades son mayores a lo que nosotros estamos pagando por intereses. Recordemos que el dinero que nos prestan, el dinero prestado es caro. Tenemos que pagar nosotros un margen de interés si en algún momento nosotros pedimos algún crédito. Por lo tanto, ese pago de interés tiene que estar justificado. Lo que nosotros vamos a generar por ese préstamo debe de ser mayor al gasto que nos genera el mismo préstamo. Si yo pido prestado para pagar la nómina, por ejemplo, pues no está justificado ese tipo de préstamo porque no me va a generar una utilidad real. Si yo pido para invertir en alguna maquinaria para aumentar mi producción, entonces mis utilidades se van a ver aumentadas y el pago de los intereses va a estar justificado. El pago del dinero prestado
va a estar completamente justificado siempre y cuando mis utilidades se incrementen. Si yo estoy pidiendo prestado para cumplir con la operación diaria de mi compañía y no alcanzo ni siquiera a pagar los intereses generados por estos préstamos, va a llegar un momento en donde ya sea insostenible la situación y tengamos que llegar a alguna liquidación. Por eso son importantes estos índices de cobertura. Nos van a mostrar si realmente estamos generando utilidades o si estamos generando las utilidades aceptables que justifiquen el pago de intereses por el dinero prestado. Esto es en cuanto a los índices de cobertura. También tenemos los índices de rentabilidad. Estos nos van a permitir ver si la empresa está generando rendimientos para sí misma y para sus accionistas. Nos va a permitir saber si la operación de la empresa genera riqueza, porque muchas veces estamos operando en nuestra compañía y no tenemos realmente una generación de riqueza, sino solamente vamos sobreviviendo y alcanzamos a pagar los sueldos y no tenemos una rentabilidad. Dentro de los índices de rentabilidad, los más empleados son los que se muestran a continuación. Primero está el resultado sobre ventas o margen neto. Este índice nos va a mostrar si vamos a tener utilidad o pérdida por cada peso que nosotros vendemos. Entonces vamos a tener, aquí vamos a dividir el resultado del ejercicio, que es realmente ya lo que nos queda después de restar nuestros gastos de operación, nuestros gastos de venta, los impuestos, los gastos financieros. Nos va a quedar un resultado neto o el resultado del ejercicio entre el ingreso por ventas, que es lo que nosotros tuvimos de ventas en el año, antes de impuestos, antes de los gastos operativos, antes de los gastos financieros, antes de cualquier gasto, son nuestros ingresos por venta. Este indicador nos va a mostrar el grado de eficiencia que tenemos en nuestra empresa para generar utilidades por las ventas que hemos tenido. Si nosotros tenemos muchas ventas, pero no tenemos un buen grado de eficiencia, entonces este factor va a ser muy bajo. Esto quiere decir, si nosotros tenemos muchas ventas, pero también incurrimos en muchos gastos de operación, tenemos mucha merma en la producción de nuestro producto o servicio, tenemos un tiempo ocioso de los trabajadores que es muy alto, tenemos gastos mayores a los que nuestra empresa puede soportar o a las ventas que generan, ¿no? Gastos de viaje elevados, gastos de papelería muy altos porque se desperdicia mucha papelería o cuestiones de este tipo de fallas que se tienen en la compañía. Entonces este factor nos va a indicar si realmente estamos teniendo la capacidad de generar riqueza en nuestra empresa. Porque una cosa es que tengamos grandes ventas y otra cosa es que nosotros tengamos una eficiencia en generar riqueza para nuestra compañía. Podemos tener un alto grado de ventas, sin embargo, si nosotros tenemos muchos vicios en la operación, muchos gastos altos, pues realmente el ingreso que tengamos por venta se va a ver nulificado por toda esta mala operación y mala organización y la ineficiencia que mostremos en nuestra operación y en el día a día de la compañía. Hay compañías que tienen ingresos bastante elevados porque prestan servicios o productos muy especializados y sin embargo tienen tantos gastos y cuidan tan poco sus gastos de viaje, gastos de representación, incluso los gastos de ventas, se fijan en sueldos muy altos para los directivos. Este tipo de cuestiones van mermando la eficiencia de la compañía para generar riqueza. Si no se cuidan,
Entonces realmente la empresa no va a ser rentable aunque las ventas sean altas. Para eso nos ayuda este indicador financiero para ver si realmente estamos teniendo una buena eficiencia en base al resultado de nuestro ejercicio comparado con nuestras ventas. Otro índice de rentabilidad es el margen bruto o el margen de utilidad bruta. Lo vamos a obtener restándole al ingreso por ventas nuestro costo de ventas y el resultado lo vamos a dividir entre el ingreso por ventas. Este factor nos va a permitir determinar si la empresa está definiendo los precios de una manera correcta dentro del producto o servicio. También nos va a permitir darnos una idea de si el costo de ventas es el adecuado para obtener el margen de utilidad que nosotros queremos. Podemos apoyarnos de este indicador para saber si estamos teniendo problemas en la generación de nuestro producto o servicio, si estamos teniendo demasiadas mermas, si estamos utilizando demasiada materia prima, si tenemos mucha mano de obra ociosa. Todo eso se va a reflejar porque nos va a aumentar el costo de ventas. Por lo tanto, el margen de utilidad al hacer esta operación va a ser menor. Aunque tengamos una buena política en la fijación de los precios, pero no tenemos un control en la generación de nuestro producto o servicio, nuestro margen de utilidad bruto se va a mermar y por lo tanto este indicador va a salir demasiado bajo. Si el indicador no es el que nosotros deseamos en base a nuestras políticas internas, a la riqueza que nosotros queremos generar, tenemos que corregir, pero este indicador nos muestra solamente el margen de utilidad que tenemos entre el precio fijado y lo que nos llevó a producir el producto o servicio, lo que nos costó el producirlo. Si es demasiado bajo este indicador, nosotros tenemos que tomar acciones en qué partes. Bueno, revisar si la materia prima es la adecuada, si tiene una buena calidad, si hay muchas mermas, si probablemente la calidad de la materia prima sea mala y tenemos nosotros que producir el producto o servicio utilizando demasiada materia prima. Entonces aquí con este margen nosotros podemos tomar acciones en cuanto a la producción del producto o servicio se refiere. Sí, vamos a poder también validar si la mano de obra es la correcta, si hay mucho tiempo ocioso en la mano de obra, pero todo lo relacionado al producto o servicio que estamos produciendo. Contrario al indicador anterior, que era el resultado sobre ventas o el margen neto. Ahí nosotros vamos a ver la eficacia de la operación en nuestro día a día de la compañía. ¿Sí? En este caso nosotros vamos a detectar si hay demasiados gastos de ventas o si los sueldos del personal administrativo es demasiado o si tenemos demasiado personal administrativo. Este indicador nos va a mostrar ese tipo de problemas y nos va a permitir tomar acciones en cuanto a la administración de nuestra compañía, contrario al margen bruto que solamente está relacionado con la producción del bien o del servicio. Esa es la diferencia entre los dos índices de rentabilidad. Uno nos marca el margen bruto, nos va a marcar la rentabilidad que tenemos sobre lo producido, el bien o el servicio producido, y el margen neto o el margen sobre ventas nos va a permitir determinar la rentabilidad ya después de toda la operación de nuestra compañía, la utilidad que realmente estamos generando. Podemos nosotros tener un buen margen bruto, pero tenemos muchos vicios en la operación. Muy buenos salarios para los directivos, probablemente más allá de lo normal,
muchos vicios en cuestiones administrativas, demasiado personal administrativo, muchos gastos de ventas. Eso va a mermar nuestra utilidad neta o nuestro margen neto. Entonces, por más bueno que sea el producto y por más bueno que sea la producción, si nosotros tenemos problemas sobre la operación, nuestro margen neto se va a ver afectado y el indicador va a ser demasiado bajo. Por el contrario, probablemente nosotros podamos tener una muy buena operación, una muy buena administración, pero vamos a tener problemas en la producción del bien o del servicio. Entonces, el indicador que va a salir demasiado bajo va a ser el indicador del margen bruto. Por eso tenemos que ver los dos indicadores en conjunto. Si el indicador del margen bruto es bueno, pero nuestro indicador de utilidad neta es malo, ahí podemos darnos cuenta que nuestro vicio o nuestros problemas está en la administración. Si por el contrario, desde que nosotros determinamos el margen bruto, tenemos un factor deficiente o un factor malo, pues nuestros problemas vienen desde la producción de nuestro bien o servicio. Otro índice de rentabilidad es el resultado sobre patrimonio o ROE. Este nos va a mostrar si el porcentaje de utilidad o pérdida por la inversión de los accionistas o dueños. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a dividir el resultado del ejercicio entre el patrimonio o el capital. El resultado nos va a permitir saber si estamos generando riqueza sobre la inversión de nuestros accionistas y en qué porcentaje. Si hubo pérdidas, bueno, entonces nos va a permitir determinar el porcentaje de las pérdidas sobre la inversión de nuestros accionistas. Este índice les va a interesar sobre todo a los que invierten en nuestra empresa, o si en determinado momento queremos buscar más inversores, pues les va a interesar este índice, puesto que les va a permitir saber qué rendimiento van a tener sobre su inversión, cuánto es lo que van a ganar o cuánto es lo que han venido ganando los inversores de la compañía año tras año. Nos va a permitir también ver si se incrementa en porcentaje las ganancias de los accionistas o si ésta se ve disminuida. Tenemos también que ver el contexto. Si fue un año muy bueno o si fue un año de crisis, pues también debemos de tomar en cuenta el contexto, no nada más irnos sobre el porcentaje que nos dé. También tenemos que ver el panorama general. Pero este índice es de interés para los que están invirtiendo en nuestra compañía, para nuestros accionistas, o si en determinado momento nosotros queremos abrir la inversión de nuestra compañía a nuevos accionistas, se van a interesar en este índice porque les va a mostrar o les va a dar una idea de qué porcentaje de utilidad van a obtener sobre sus inversiones y por lo tanto van a poder ver si les conviene o no, si es lo que ellos esperan ganar invirtiendo su dinero en la compañía. Otro índice de rentabilidad es el resultado sobre los activos o ROA. Este nos va a indicar el margen de utilidad o el porcentaje de utilidad o pérdida que se haya obtenido por cada peso que se invirtió en los activos. ¿Cómo vamos a obtener este índice? Vamos a dividir el resultado neto o el resultado de la gestión, que sería nuestra utilidad neta, entre los activos. Aquí vamos a ver si realmente por cada peso que hayamos invertido en la empresa, en los activos de la empresa, que pueden ser inventarios, la maquinaria, si nos está arrojando alguna utilidad, si realmente estamos generando riqueza para la compañía con la inversión que hemos hecho en los activos. Todos los activos que se adquieren en la empresa tienen como objetivo generar riqueza. Aquí vamos a poder
determinar si es que hemos hecho buenas inversiones en activos y si les hemos dado el uso adecuado a estos activos para generar una utilidad en la compañía. Porque nosotros podemos, por ejemplo, invertir en una maquinaria, comprar materia prima y todo para producir determinado bien, y sin embargo, en determinado momento le damos poca utilidad a la máquina o se instaló de alguna manera mal, y esto nos empieza a generar tiempos ociosos porque la máquina se descompone o no se utiliza de la manera adecuada. Muchas veces pasa cuando la maquinaria viene de algún otro país y que no sabemos utilizarla de la manera correcta. Entonces, en vez de estar generando ingresos a la compañía, pues lo único que se hace es desperdiciar demasiado material, utilizar de una manera inadecuada la máquina, lo que aumenta las posibilidades de que ésta tenga alguna falla y después se tenga que incurrir en gastos para arreglarla. Y esto nos va a causar una merma en nuestra utilidad o incluso nos podría causar una pérdida en la utilidad, puesto que estamos teniendo demasiadas mermas en la fabricación de nuestro producto o servicio. Por lo tanto, aquí vamos a ver si todos los activos que hemos adquirido durante un ejercicio nos están produciendo alguna utilidad, si realmente les estamos dando el uso adecuado a los activos para obtener la utilidad deseada por la compañía. Hace poco en una compañía compraron una máquina. Esta compañía se dedica a hacer autopartes y vaya, le surte a Volvo todo lo que hace Volvo de sus autobuses, lo que son los respaldos, los espejos. Esta compañía le manufactura a Volvo. Compraron una maquinaria para hacer respaldos en base a plástico. La máquina es muy especializada y necesitaba personal capacitado en esta maquinaria. La compañía invirtió mucho en esta nueva máquina y durante un mes, de toda la producción que hacían 100 piezas diarias, 2 salían bien y todas las demás salían mal, porque los operadores no conocían bien el funcionamiento de esta máquina. Hasta que ya vino alguien, me parece que era una máquina japonesa, entonces ya hasta que vinieron a capacitarlos de Japón, ya empezaron a tener una producción aceptable. Las partes son tan delicadas que si les entra un poco de aire ya no sirven, ya no pasan la calidad, los lineamientos de calidad que Volvo les exige a todas las que le manufacturan. Por lo tanto, aquí este resultado sobre activos se puede ver afectado por este tipo de cuestiones, de que adquieres una nueva maquinaria pero no la sabes utilizar. Una maquinaria es un activo, entonces ahí esa inversión no te está produciendo alguna rentabilidad, al contrario, te está generando pérdidas. Y aparte de ese activo fijo que te está generando pérdidas por no saberlo utilizar, también hay pérdidas en toda la materia prima que se utiliza para la producción o la elaboración de, en este caso, el respaldo. También hay una pérdida ahí y eso se va a ver reflejado en este índice de rentabilidad. Por otro lado, también todo lo que los operadores estuvieron ahí, todo ese sueldo también te está generando una pérdida, porque todo lo que está saliendo de todos esos activos que tienes está saliendo mal y no te genera una utilidad, no te genera ingresos como compañía. Por lo tanto, este índice nos va a mostrar todo ese tipo de problemas. Si tenemos problemas con este índice, tenemos que ver cómo estamos utilizando nuestros activos, si hubo problemas de este tipo durante el año, para poder corregirlo y para poder
llegar al resultado que nosotros queramos en este índice de rentabilidad. Dentro del análisis financiero también tenemos los índices de actividad y rotación. Estos nos van a mostrar cómo la organización está haciendo uso de los recursos, si está haciendo un buen uso de los recursos o un mal uso de los recursos. Aquí nos dice que mientras mejores sean estos índices, se estará haciendo un uso más eficiente de todos los recursos con los que cuenta la empresa. Esto quiere decir que hay una buena administración y que todo lo que tiene la compañía se maneja de una manera óptima para generar buenos resultados. Dentro de los índices de actividad y rotación tenemos el plazo promedio de las cuentas por cobrar. Este nos va a mostrar el número de días que nosotros tardamos en hacer nuestras ventas efectivo. Una vez que nosotros realizamos el producto y lo tenemos terminado y lo ponemos a la venta, hay un proceso de recuperación de cartera, se le llama recuperación de cartera al plazo que tardamos en recuperar nuestras cuentas por cobrar. Normalmente las empresas venden a crédito o dan algún crédito. Las empresas manufactureras siempre les dan crédito a sus clientes de 30, 60, 90 días. Las empresas de servicios también dan estos plazos, incluso las universidades dan este tipo de plazos a sus alumnos para pagar en cierto tiempo. Este indicador nos va a mostrar cuánto tardamos en promedio en recuperar nuestra cuenta por cobrar. Nosotros ya producimos nuestro bien o nuestro servicio, ya invertimos en el pago a nuestros empleados, en todo lo que fue la materia prima, en la inversión de la maquinaria, en el pago al personal de administración. Nosotros ya invertimos para generar el bien o el servicio. Ahora tenemos que recuperar esa inversión. Si tardamos demasiado en recuperar esa inversión, estamos poniendo en riesgo nuestro negocio, puesto que no estamos retornando el dinero con la misma rapidez con la que está saliendo y por lo tanto no hay un equilibrio. En estas cuentas por cobrar van a jugar todas las cuentas, tanto las pagadas en efectivo como a crédito. Vamos a sacar un promedio de en cuánto tiempo está retornando nuestra inversión a la empresa. Este índice va de la mano con el plazo promedio de cuentas por pagar, que es el plazo que nosotros tardamos en pagar a nuestros proveedores o acreedores. Estos dos índices tienen que estar en equilibrio. Lo óptimo sería recuperar nuestras cuentas por cobrar de la manera más rápida y pagar lo que a nuestros proveedores y acreedores al plazo máximo que tengamos. Esto es que el retorno a nuestra empresa sea lo más rápido posible y que la salida de dinero para pagar a otras compañías sea lo más lenta posible. Esto realmente no se cumple, puesto que todas las compañías tienen la misma premisa. Por lo tanto, no es algo lógico que nos den 120 días para pagar y que nosotros pretendamos cobrar en 30 días o en 15 días. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que debe de haber un equilibrio entre estos dos índices, entre estos dos factores. Tanto el promedio de las cuentas por pagar como el promedio de las cuentas por cobrar debe de estar en equilibrio y debe de ser prácticamente el mismo. Si nosotros en promedio tardamos 40 días en recuperar nuestra cartera o en recuperar lo que vendimos, pues debemos de tener también aproximadamente 40 días de plazo para pagarle a nuestros proveedores y acreedores para tener
un flujo de efectivo saludable dentro de nuestra compañía y no vernos en problemas si es que tardamos mucho en cobrar y pagamos demasiado rápido, porque ahí podemos tener problemas de liquidez. Entonces estos dos índices van de la mano y deben de estar en equilibrio. De manera óptima, deben de estar en equilibrio. Si uno se va, si no están en equilibrio, bueno, lo mejor sería que nuestras cuentas por cobrar, nuestro índice de de promedio de cuentas por cobrar sea más bajo que el de cuentas por pagar. Donde vamos a tener un problema es si nuestro promedio de días de cuentas por pagar es más bajo que nuestro plazo promedio en la recuperación de las cuentas por cobrar. Ahí es donde habría algún problema en la empresa, porque estamos pagando demasiado rápido y estamos recuperando la inversión que hicimos al producir nuestro bien o servicio y ponerlo a la venta de una manera muy tardada. Y ahí es donde podemos tener problemas de liquidez. Por eso es que hay que estar muy pendientes de estos dos índices y buscar el equilibrio entre ambos. Una vez que nosotros ya hicimos el análisis financiero, necesitamos considerar ciertas cuestiones para evitar obtener conclusiones erróneas o confundirnos con los resultados de nuestro análisis financiero. Vamos a tener que tomar en cuenta el cálculo de nuestros indicadores financieros y cómo los interpretamos. Dentro de las precauciones que debemos de tener en el cálculo, debemos de tomar en cuenta que los métodos contables cambian de una a otra empresa. Por lo tanto, el comparar nuestras razones financieras con las de otras compañías podría darnos un parámetro erróneo, puesto que no hay dos empresas iguales, todas tienen sus características. Si nuestra contabilidad no está bien realizada, si tenemos estados financieros manipulados, pues se pueden distorsionar todos estos índices financieros. Si también esto es por errores que se pueda tener en la contabilidad, o si está intencionalmente manipulada, pues también podemos tener algunas razones financieras erróneas. El caso de Enron, que fue muy sonado, que tenía en Estados Unidos, que tenía un gran futuro, sus acciones estaban cotizadas entre las mejores, pero esto era porque los estados financieros, su contabilidad estaba manipulada para que sus índices financieros fueran buenos. Y bueno, hubo un fraude muy, muy grande y muy sonado que dio paso a una nueva ley para que en Estados Unidos, para evitar todo este tipo de cuestiones, porque la empresa manipuló todos los estados financieros para tener razones financieras de rentabilidad altas cuando realmente la empresa estaba trabajando con pérdidas. Entonces es importante tener una muy buena contabilidad, que no se tengan errores o que no esté manipulada de manera intencional para mejorar los estados financieros. Debemos de tomar en cuenta que también las razones financieras son estadísticas. En algún momento hay que tomar en cuenta también el entorno. Sí, hay que tomar en cuenta si los negocios son estacionales o cíclicos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros vamos a tener ingresos en algunas épocas del año. Por ejemplo, los que venden trajes de baño, pues tienen muchos más ingresos en los meses de verano y de primavera, cuando la mayoría de las personas va a la playa. Igual las empresas que se dedican a la fabricación de hielo o de paletas de hielo o helados, pues sus ingresos son mayores en las épocas de calor y disminuyen en las épocas de frío. Debemos de tomar en cuenta este tipo de
de ciclos que se dan en las empresas para ver si realmente el análisis financiero es exacto. Normalmente el análisis financiero se saca por años, pero también puede haber un año en donde el frío se extendió demasiado o duró demasiado tiempo y por lo tanto pues los indicadores financieros nos pueden mostrar una mala situación cuando realmente pues fue algo externo lo que causó y no va a ser así todos los años. Entonces debemos de considerar todas estas cuestiones. También debemos de considerar que los activos, si están a costo histórico, bueno, no nos van a mostrar la razón, la posición real de la compañía, puesto que el activo, conforme va pasando el tiempo, pues también puede ir elevando su valor en base a, se le llaman revaluaciones del valor de los activos. También podemos tener en la actualidad, se manejan multimonedas, entonces pueden existir ventas, por ejemplo, en dólares dentro de nuestra empresa, y entonces esto también va a afectar a nuestros estados financieros, aunque no vamos a revolver las monedas porque todo lo tenemos que pasar a la moneda en la que estamos trabajando, pero sí debemos de tomar en cuenta que si tenemos productos en dólares o si tenemos clientes extranjeros que nos pagan en una moneda ajena, nuestros ingresos se van a ver afectados por las fluctuaciones del tipo de cambio. Y si estos clientes son la mayoría que tenemos, pues si en determinado momento el tipo de cambio baja demasiado o sube demasiado, pues esto también puede alterar nuestras razones financieras. Debemos de considerar también que para sacar las razones financieras nos vamos a los datos históricos, a lo que ya pasó, y estamos tratando de predecir lo que vamos a hacer o a dónde queremos llegar. Por lo tanto, pues ahí tenemos algún conflicto o problemática, puesto que no podemos predecir cómo se va a comportar el mercado en determinado momento, pero sí teniendo el comportamiento de nuestra empresa y cómo se ha venido desarrollando año con año y con las decisiones que hemos tomado, podemos ver si nuestras decisiones son buenas, si van por buen camino, si las estrategias trazadas están funcionando o si necesitamos cambiarlas o ajustarlas para llegar al resultado que nosotros queremos. Las razones se expresan normalmente en términos anuales, entonces ese también es otro problema, que tendríamos que esperarnos hasta un cierre de año para poder determinar si la empresa está en buenas o en malas condiciones. Eso es uno de los inconvenientes con los que nos encontramos en el análisis financiero, pero realmente es muy bueno realizar este análisis para ver si las decisiones que hemos tomado, si las acciones por las que se ha regido la compañía han sido buenas o si por el contrario nos han dejado algún tipo de inconvenientes. Y en cuanto a la interpretación de los estados financieros, debemos de ver el patrón que vamos siguiendo año con año en la empresa. No podemos nada más sacar el indicador y decir, bueno, emitir alguna decisión tomando en cuenta solamente el valor numérico del indicador, sino que tenemos que tomar en cuenta todo lo que está rodeando a la situación tanto del país como de la empresa, incluso del sector también, a qué se está enfrentando el sector, para poder tomar de una manera adecuada el significado del indicador y ver si estamos teniendo resultados buenos o malos. Por otro lado, también necesitamos conocer bien en qué sector nos estamos posicionando, puesto que los indicadores pueden variar de un sector a otro. Mientras un indicador es bueno dentro de un margen en un sector manufacturero, por ejemplo, para el sector comercial puede que ese mismo valor en el mismo indicador no sea bueno. Entonces tenemos que ver también en qué sector estamos posicionados para ver si nuestros indicadores son buenos o no.
y debemos de determinar varios factores que son clave para el análisis financiero, que es la información de la industria, tenemos que ver cómo se desenvuelve nuestro sector, estos datos los podemos obtener del Banco de México, de la Bolsa Mexicana de Valores, podemos obtenerlo también en la Conducef, hay publicaciones acerca de estudios, en el INEGI, tenemos que echar mano de todas estas herramientas que tenemos en nuestro país para ver cuáles son los índices aceptables en la industria a la que pertenecemos, para determinar si nuestros resultados son buenos o no son buenos. Por otro lado, también podemos hacer un análisis dinámico. El análisis dinámico compara todos los indicadores financieros actuales con los pasados para ver cómo nos vamos desarrollando internamente en la empresa. Si estamos mejorando, si estamos empeorando, si tuvimos años malos, si nos recuperamos. También nosotros debemos de tener todo un histórico de cómo, de las acciones que se tomaron en ese tipo de, en esos años para saber cómo afectaron las finanzas de nuestra empresa. Y tenemos también el análisis estático, que compara los indicadores de nuestra empresa con los indicadores de otras empresas similares a la nuestra. Pero aquí nos enfrentamos con el problema de que no todas las empresas son iguales, aunque se dediquen a lo mismo y sean del mismo sector, tienen sus particularidades. Entonces debemos de tener mucho cuidado al compararnos con nuestra competencia o con empresas que hacen lo mismo que nosotros y tomar en cuenta cuáles son nuestras diferencias para poder así tener un buen análisis estático, un buen análisis financiero estático y poder, si es nuestro objetivo, ganarle a la competencia o mejorar nuestros márgenes de utilidad sobre la competencia. Debemos de tener muy claro cuáles son las diferencias entre la compañía que estamos tomando de parámetro con la nuestra para poder tomar buenas decisiones. Porque, bueno, ahí entran muchas cuestiones como la filosofía de la compañía, cómo se maneja, cuáles son sus valores, su misión, su visión, todo eso marca pautas acerca de cómo se conduce cada empresa. A pesar de que sean del mismo sector, no se puede esperar que se tengan los mismos resultados porque todas estas cuestiones tanto internas de cada compañía de un mismo sector, pues las determinan y por lo tanto, pues sí podemos tomarlas de parámetro si son nuestros competidores más cercanos y si los vamos a tomar como parámetro para mejorar, pero debemos de ser muy cuidadosos en este sentido, porque debemos de tomar en cuenta también las particularidades que nosotros como empresa tenemos. Sí, y evaluar, ahí se hacen otros tipos de análisis, como la evaluación de cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades y las amenazas que se tienen y todo, para determinar las diferencias y poder hacer un buen análisis estático. Sobre el análisis dinámico es el más frecuente y el más común y también el más sano dentro de las empresas, puesto que se toman como parámetro ellas mismas y van viendo si van mejorando o si por el contrario van teniendo algún retroceso en algunas de sus áreas o en algunas líneas de producto o en algunas particularidades de su operación. Por lo tanto, el análisis dinámico pues es el que debemos de hacer siempre. Ya el análisis estático está a la evaluación de cada compañía si cree necesario hacerlo, pero si no hay un buen análisis dinámico para ver si nuestra empresa va avanzando o no, pues no tendría caso hacer el siguiente tipo de análisis, que es compararlo con nuestras empresas competidoras. Esto sería todo en nuestra sesión de hoy y nos estamos viendo el siguiente miércoles. El siguiente miércoles ya veremos lo relacionado al crédito, qué tipos de crédito existen, cuál es la característica de cada uno, qué es lo que tenemos que considerar
al momento de solicitar un crédito para poder aprovechar al máximo y que no se vuelva en determinado momento en algún problema para nuestra empresa. Les agradezco mucho la atención en esta sesión y nos vemos el siguiente miércoles.